El trabajo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado durante 8 décadas en la difusión, conservación, restauración e investigación del patrimonio histórico de México se exhibe en el documental INAH 80 Aniversario, que produjo la televisora pública Capital 21 bajo la dirección de Alejandro Alonso. El documental en términos generales, tiene el objetivo de hablar de todas las etapas que implican el INAH, ¿no? Desde la formación de antropólogos, desde recorrer las zonas arqueológicas y desde también saber todo lo que implica el INAH en términos de institutos o zonas arqueológicas, pero también todo lo que implica la institución. El documental se divide en 5 apartados y tiene una duración de 45 minutos, con un lenguaje narrativo distinto que incluye dramatizaciones y una serie de entrevistas con dirigentes, actores y promotores de sitios arqueológicos como el Templo Mayor, Teotihuacán y Xochicalco. Invita al espectador a visitar lugares cerrados al público en general, como la bóveda del Castillo de Chapultepec. La bóveda tiene no sé cuántas piezas que no se muestran al público, son exclusivas, algunas no se pueden sacar porque su grado de conservación es muy delicado. Se encuentra uno las patillas de Maximiliano, se encuentra las cartas que manda la familia de Carlota, que le manda a la familia Carlota de pésame por la defunción de Maximiliano. Es algo de veras formidable, las bóvedas, ¿no? Eso está registrado. Claro, lo comentan los especialistas, por qué están a resguardo, por qué no se exponen. Tiene muchas sorpresas este documental de ese calibre. Estos sitios patrimoniales, Xochicalco, Templo Mayor, el Museo de Antropología, son casas de todos los mexicanos. Y estos anfitriones nos abren la puerta de una gran casa patrimonial, de un mosaico de color, un mosaico de sonidos, un mosaico de formas que nos pertenece. Entonces, justo la propuesta del documental es: esta es tu casa, vela, valórala, protégela. Como medio público, nosotros estamos comprometidos con las instituciones públicas y también con esta parte de patrimonio y acervo histórico. Cabe decir que es el primer documental que hace Capital 21, es el primer documental que tiene esta faceta histórica de un instituto tan importante como es el INAH. INAH 80 Aniversario se estrenará el 20 de diciembre por Capital 21 y estará disponible en el portal de la televisora y en la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Noticias 22, Karen Rivera.